comentarios de Flavio Figalo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias a la doctora Ábalos, a Mr. Hidalgo, a todos por considerar la posibilidad de poder comentar sobre este tema sobre el cual vengo trabajando desde hace tiempo, pero no comento tan frecuentemente. Así que voy a aprovechar esta oportunidad que me dan para decir algunas cosas que tienen que ver con el texto y otras que no tienen que ver con el texto. Me sumo a los comentarios de Martín respecto a la importancia de las características del texto presentado, pero precisamente por eso yo no quería ir más a los detalles mismos, si se quiere, de cada uno de los componentes que están ahí presentados, sino tratar de pensar de alguna manera cómo este tipo de elementos, este tipo de propuestas en realidad pueden marcarse dentro de procesos que a mi modo de ver, como en el tema de educación, tienen que ser mucho más orgánicos, ¿no? Yo quiero realizar mis comentarios en dos dimensiones. Una primera tiene que ver con los modelos, pero podríamos escoger, por ejemplo, el modelo de desarrollo planteado por Naciones Unidas en términos de desarrollo humano, ¿no? Una secuencia de salud, educación y oportunidades. Y la lógica de salud hay que pensarla en un término más complejo. Es decir, la lógica de salud no solamente es no estar enfermo, la lógica de salud que incluye las capacidades físicas, por ejemplo, desarrolladas, el pleno desarrollo físico-corporal, digamos, ¿no? El tema de educación en realidad no solamente incluye el tema de aprender a leer, escribir, sumar y restar, sino incluye la capacidad de entender, de comprender, de discutir, de apropiarse constantemente del conocimiento, ¿no? Y la lógica de oportunidades incluye o plantea la posibilidad de no oportunidades para encontrar o no encontrar trabajo, cosa que también por supuesto importante e indispensable, sino para desarrollarse uno mismo, ¿no? Para lograrse uno mismo, ¿no? Entonces, entendido así la lógica del modelo, entonces hay que preguntarse si lo que queremos hacer o lo que planteamos hacer nos está conduciendo a este tipo de cosas o en qué momento estamos de este proceso, ¿no? Probablemente, digamos, en nuestro país, por ejemplo, nos falta mucho respecto de la salud, nos falta mucho respecto de la educación, nos falta mucho respecto de las oportunidades. Por ejemplo, en términos de salud, nuestros problemas, como se han planteado, tienen que ver muchas veces con cosas muy elementales, ¿no? Con que los niños tengan la alimentación suficiente para poder atender en la escuela, ¿no? O sea, puede ser, el momento en el que estamos puede ser muy básico, si se quiere. Y en términos de oportunidades que la educación puede desarrollar, por ejemplo, no son las oportunidades que están organizadas necesariamente en relación al logro, al mayor logro posible y realización personal, ¿no? Sino están más bien organizadas en función a lo que puede ofrecer el mercado hoy. Entonces esto nos obligaría a tener una relación de lo que se dice con algo que creo yo le falta al documento plantear. ¿Cuáles son los nexos que tiene la propuesta con otros sectores, con otros problemas, con otros temas? Y aunque David ha manifestado acá que hay un documento sobre el tema de educación superior, me parece muy bien, pero creo que debería haberse incorporado una especie de rótulo inicial, qué sé yo, introducción, que incorporase de alguna manera una visión más completa del sistema. O sea, ver la educación básica sin ver, digamos, sus nexos con el resto del sistema educativo, las demandas educativas crecientes en el país y que provienen de diversos sectores, me parece que es insuficiente. Y ver el problema de los 0 a los 2 años como un problema que tiene que ver con un peso muy importante desde la educación también me parece un problema, porque creo que es un tema que debe ser tratado de una manera completamente distinta, ¿no? Para mi modo de ver, pero bueno, podemos, si se quiere, discutir sobre eso. La otra cosa tiene que ver con debemos tener en cuenta, se me ha perdido mi papel, el análisis del problema docente. El análisis del problema docente, ¿no? Lo que tenemos que ver es, por ejemplo, sobre qué modelos construimos la propuesta. El problema docente no solamente se plantea a mí en términos de cuántos profesores hay, cuántos bilingües necesito, cuáles son
los profesores que saben enseñar y cuántos no, sino tiene que ver también con un problema de la relación entre los docentes y los alumnos, ¿no? Entre los procesos de formación. Una cosa es un docente, digamos, en la primaria, es una cosa, un docente que tiene que ver con una relación en la cual hay una dependencia muy fuerte de los niños respecto a los docentes, donde la presencia de un docente en particular resulta muy importante. Otra cosa es el proceso, digamos, de los docentes en el desarrollo y el proceso de maduración de la persona. Otra cosa es el tema de la docencia en la secundaria, donde en realidad los alumnos se enfrentan a muchos docentes y la relación ya no es de dependencia, sino una relación que tiene otro tipo de características, que plantea de alguna manera retos distintos de cómo trabajar los programas de, por ejemplo, capacitación, o los programas tipo PELAS o otro tipo de programas. Creo que considerar un poco cuál es esa lógica permitiría entender además las limitaciones que enfrentamos respecto de ciertos espacios educativos, ¿no? Por ejemplo, puedo referirme a las características de las escuelas unidocentes. Las escuelas unidocentes, si bien son una lógica que nos ha permitido llegar a todas partes, sin embargo es un resultado, es una organización que es absolutamente ineficiente para lo que queremos hacer, ¿no? Es decir, tenemos un profesor todo el tiempo con los mismos alumnos de diferentes grados, ¿no? Sin una capacidad de interacción ni con el resto del sistema que no llega a él, ni con otros profesores, porque no hay otros profesores, ¿no? Entonces tenemos una lógica de funcionamiento y de entrenamiento que tenemos que atacar en un momento básico de la formación y que no bastan, digamos, ciertas guías o ciertas fórmulas para poder enfrentar, si se quiere, esa situación, ¿no? Otro tema que me parece importante es el tema que tiene que ver con la cuestión de la institucionalidad. Si mal no recuerdo, el señor Hidalgo dijo en la Cámara de Comercio algo sobre leía el periódico, ¿no? Que le sorprendía el desarrollo del país en términos de su capacidad para enfrentar los temas de pobreza, ¿ya? Dada la baja institucionalidad que existe, ¿no? O sea, esto parecía de alguna manera un poco sorprendente. Bueno, este país tiene una bajísima institucionalidad, es cierto, yo comparto el diagnóstico, pero lo quiero traer al tema educativo, ¿no? En el caso del tema educativo, eso significa que las instituciones tienen incapacidad para atender la diversidad, que tienen rigidez y no flexibilidad. O sea, que podemos pedirles muy pocas cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín, de que hay que entender las diferencias y que parte de la lógica de búsqueda de la equidad está en eso, y que los promedios son un problema para actuar, ciertamente. Pero me pregunto yo sobre los problemas institucionales para poder ir en marcha las políticas, las capacidades de las instituciones para poder obedecer, ¿no?, los mandatos de quienes están, digamos, a cargo de orientar las políticas, ¿no? O sea, en mi experiencia con el Ministerio de Educación, las cosas más difíciles de lograr es que el Ministerio haga algo, ¿no?, en todas sus líneas, digamos, ¿no? O sea, es un elefante que no se mueve, o sea, uno puede saltar encima y ni siquiera se da cuenta, ¿no? Entonces, solamente organizarlo para que pueda ir en alguna dirección resulta siendo un reto de magnitud increíble. Pero tenemos que hacerlo caminar, y no solo tenemos que hacerlo caminar, tenemos que hacerlo caminar en una dirección, pero no solamente en una dirección, tiene que saltar, bailar, cantar, etc., para poder resolver los problemas.